Bienvenidos una vez más a Mundo Valor, el canal de los avalúos. En este nuevo encuentro se presenta el video El desafío, desde el método evolutivo hasta el método contributivo, esperando que su contenido sea fuente de conocimiento para los tasadores latinoamericanos. En este audiovisual se expondrá A. Una breve introducción. B. La norma ABNT-NBR 14653. C. El método evolutivo. D. El método de cuantificación del costo. E. El factor de comercialización. F. El método contributivo. G. Solución al desafío. Del capítulo 3, Factor de comercialización, del libro El método contributivo en los avalúos inmobiliarios, se extrajo esta información sobre un trabajo realizado por los ingenieros brasileños Joaquim da Rocha Medeiros Jr. y José Carlos Pellegrino, de 1983. Los autores exponen que durante años algunos avaluadores acostumbraban a agregar un tercer componente cuando se utilizaba el método del costo de reproducción a la suma de los valores del terreno y de la construcción como una compensación que denominaban vantagem da cosa feita. De esta manera señalan que el tercer componente o factor de comercialización FC puede ser definido como el factor que expresa el valor de la ventaja de la cosa hecha. Así definen el factor de comercialización como FC igual a valor de mercado sobre el costo de reproducción, siendo el costo de reproducción la suma del valor del terreno y el valor de la construcción. En ese mismo trabajo presentaron dos criterios para estimar el tercer componente. El primer criterio parte del principio en el cual el valor de mercado de un inmueble está compuesto de los siguientes elementos: valor del terreno, el costo de reproducción de las bienhechurías, los costos financieros aplicados al capital invertido en el terreno y en la construcción, el lucro o ganancia del promotor inmobiliario aplicado al capital invertido, terreno y construcción, así como los gastos de comercialización sobre las ventas de las unidades del proyecto. El segundo criterio admite que el tercer componente corresponde al total capitalizado referente a los alquileres acumulados de la propiedad tasable durante un periodo teórico mínimo previsto para su reproducción, deduciendo los intereses sobre los capitales aplicados dentro de ese mismo periodo. Concluyen que es obvio que el cálculo del tercer componente en el método del costo de reproducción no puede ser realizado y considerado en forma discriminada, ni debe ser incluido en todos los casos de avalúo, ya que algunas veces la suma de los valores del terreno y de las construcciones supera el valor real y actual de mercado de la propiedad. Igualmente, recomiendan que siempre que sea posible y existan elementos disponibles, que el resultado final dado por el método del costo de reproducción sea obtenido empleando los criterios ya expuestos en su trabajo para la determinación del tercer componente. Con este trabajo de investigación, dividido en etapas,
por el tipo de tratamiento de los datos, se demuestra que entre 4 alternativas, la número 3 es la más robusta para explicar el cálculo del valor del inmueble cuando se incorpora el factor de comercialización. De manera que inicialmente se despeja el factor de comercialización para cada una de las fórmulas iniciales, identificándose cada alternativa, descartando la alternativa número 1 por razones obvias. Así se renumeran, entonces FC1 es igual a B sub I menos BT sobre BC, FC2 es igual a B sub I sobre BT más BC, y FC3 es igual a B sub I menos BT menos BC. A continuación, se presenta el procedimiento para analizar la aplicación de cada una de las ecuaciones. Para la primera etapa, se siguió el procedimiento correspondiente a: se tomó una muestra de ofertas de viviendas unifamiliares. Luego, se identificaron y clasificaron las variables que explican el comportamiento del factor de comercialización. Se calculó el factor de comercialización según cada fórmula. Se analizaron los resultados de los cálculos del factor para la muestra completa y se determinaron las medidas de tendencia central y de dispersión. Observados los resultados, se procedió al saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación promedio. Saneada la muestra, se recalcularon las medidas de tendencia central y de dispersión, así como los intervalos de valores con cierto nivel de confianza. En la tabla 3.13 se puede observar la muestra estratificada de inmuebles, siendo para la vivienda básica un 34,21% de participación, 26 datos. Para la vivienda media, 51,32%, 39 datos. Y para la vivienda alta, 11 datos, 14,47%. Para un total de 76 ofertas que representan el tamaño de la muestra. En la tabla número 3.14 se presentan las variables así como sus fuentes de información que se utilizan para determinar el factor de comercialización. Se comienza con el área de terreno en metros cuadrados. Es un dato del inmueble. El valor unitario del terreno expresado en unidades monetarias sobre metro cuadrado, determinado por mercado. El área de construcción en metros cuadrados es un dato del inmueble comparable. El costo unitario de construcción en unidades monetarias sobre metro cuadrado depende del tipo de inmueble. Incluye el costo directo e indirecto, sin incluir beneficios del promotor. Se obtiene de una investigación de mercado. La edad aparente en año es un dato del inmueble referencial. Vida útil en año depende del tipo de inmueble. FR, factor de rescate, es adimensional y es igual a 0,90 para un valor de rescate del 10% del valor del inmueble. Coeficiente de Heideck, adimensional, depende del estado de conservación del inmueble. Y finalmente, la función depreciación delta adimensional depende de la edad aparente, de la vida útil y del coeficiente de Heideck. En la tabla número 3.15 están las variables y sus valores necesarios para el cálculo del factor de comercialización. Así, de izquierda a derecha están el número del comparable, su nivel de calidad, el precio de la oferta, el área de terreno, el área de construcción, el valor unitario del terreno, el costo unitario de la construcción, el coeficiente de Heideck, el factor de rescate, la edad aparente, la vida útil y la depreciación.
Se complementa la tabla con 3 columnas, donde están cada una de las alternativas para calcular el factor de comercialización que fueron analizadas. En la tabla número 3.16 se presentan los resultados estadísticos de la muestra total sin saneamiento para cada uno de los factores, mientras que en la tabla número 3.17 se muestra un resumen con el resultado del análisis de la muestra saneada, destacándose el factor FC2 con un promedio de 1,87 con un intervalo comprendido entre 1,83 y 1,90 con el coeficiente de variación más bajo del 15%. En la tabla 3.21 se presentan los resultados de los coeficientes de variación discriminados para el total de datos y para cada tipo de inmueble, observando regularidad en los coeficientes, pero con una tendencia a ser menor en la medida que aumenta la calidad del inmueble. Para la segunda etapa, se analiza el comportamiento de la variable explicada factor de comercialización en función de diversas variables explicativas mediante el análisis de regresión múltiple. En esta secuencia se observa el modelo económico. FC depende de la relación AC-AT, de la relación BC-BT, de la relación BT-BI, del factor delta y del T sub I. En la tabla número 3.28 están las variables para el modelo econométrico. AC sobre AT es la relación entre el área de construcción y el área de terreno de cada inmueble. Es adimensional, es una variable explicativa, cuantitativa, continua y depende su medición de la naturaleza de cada inmueble. BC sobre BT, relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno. Adimensional, es explicativa, cuantitativa, continua y depende de la información de cada inmueble. BT sobre BI, relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble. Es adimensional, es explicativa, cuantitativa, continua y depende de la información de cada inmueble. Delta es la función de depreciación, es adimensional, es explicativa, proxy continua y se calcula de acuerdo con el criterio Ross-Heideck. T sub I es el tipo de inmueble por categoría, es adimensional, explicativa, cualitativa discreta, con una escala para vivienda alta el valor es 3, para la media el valor es 2 y para básica 1. FC es el factor de comercialización. Adimensional es la variable explicada continua que se calcula según la información de cada inmueble. En esta imagen está la tabla número 3.29 que contiene parte de los datos levantados para el modelado econométrico del factor de comercialización. En la primera columna está el número de identificación del dato de la muestra, luego la relación AC-AT, el factor de depreciación delta, la relación BT-BI, la relación BC-BT, la variable TI y finalmente los valores calculados de FC1 y FC2. Se realizaron diferentes modelos econométricos dependiendo del valor de FC, FC menor que 1 o FC mayor a 1. En esta primera imagen está la tabla 3.30, caso 1, muestra original, FC mayor a 1. Aquí se puede observar el modelo de regresión para F1 y su ecuación matemática. Igualmente, sus resultados con un R cuadrado ajustado igual a 0,95 y un F calculado igual a 361. Todos los resultados de los estadísticos de prueba garantizan la validez del modelo. En esta otra imagen, la tabla 3.31, caso 2, muestra original FC mayor a 1. Se presenta
la ecuación matemática para FC2 con sus resultados estadísticos, destacándose el R cuadrado ajustado igual a 0,98 y el FC igual a 1076, que aunados a los resultados de los estadísticos de prueba garantizan la validez del modelo. Se demuestra así un mejor comportamiento para explicar la variación del factor de comercialización, esto es FC2 en comparación con FC1. De esta manera se comprueba la idoneidad de la ecuación matemática del valor del inmueble, donde FC multiplica al binomio tierra y construcción. Se recuerda que esto es una parte del trabajo de investigación que está completo en el libro ya citado.